Bien. Buen día, queridos médicos internos y externos de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Agradezco la invitación del comité organizador. Esta presentación tiene la finalidad de proveer los conocimientos necesarios sobre el diagnóstico por imágenes en COVID-19 para la práctica clínica diaria en los niveles de atención primaria y hospitalaria. En el diagnóstico por imágenes de COVID-19 utilizamos dos métodos diagnósticos, la radiografía y la tomografía de tórax. Ambos métodos utilizan radiación ionizante en baja dosis, sin embargo, hay diferencias en ambos métodos. Por ejemplo, la radiografía es bidimensional, tiene menor resolución espacial y de contraste, puede realizarse con equipos fijos o con equipos portátiles. Como estrategia para disminuir el contagio, se recomienda utilizar equipos portátiles. Sin embargo, por diferentes variables que hoy no voy a detallar, las radiografías portátiles tienen menor resolución que las obtenidas con un equipo fijo. En cambio, la tomografía es tridimensional, tiene mayor resolución espacial y de contraste, se realizan con equipos fijos, pero utilizan mayor dosis de radiación. El uso de imágenes médicas en COVID-19 va a depender de dos escenarios, el diagnóstico y el seguimiento, o también llamado control. Primero hablemos del diagnóstico. ¿Quién es mejor? La sensibilidad de la radiografía de tórax para diagnosticar COVID-19 es baja. En esta serie se reporta una sensibilidad del 59%. Esto quiere decir que de 20 pacientes con COVID, solamente podremos diagnosticarla en 12 de ellos. En cambio, 8 de estos pacientes no van a ser diagnosticados. La sensibilidad de la tomografía de tórax es alta. Este metaanálisis reporta 94%. Esto quiere decir que de 20 pacientes con COVID, 19 de ellos van a ser diagnosticados de manera correcta, pero uno de ellos no será diagnosticado. A los enfermos adecuadamente diagnosticados se les llama verdaderos positivos. Y aquellos enfermos que no son diagnosticados se les llama falsos negativos. Y es un problema real que tienen ambos métodos. Pero este mismo problema también lo presentan las pruebas rápidas y el PCR. La sensibilidad no es la única diferencia. La resolución también. Y lo explicaré con dos casos clínicos. Primer caso, la flecha nos señala una opacidad muy sutil en el lóbulo superior derecho, dudosa, ¿verdad? La tomografía de ese mismo paciente muestra opacidades periféricas y centrales en vidrio esmerilado en el lóbulo superior derecho, que no deja lugar a dudas. Este problema es real y no se trata de ver más allá de lo evidente en una placa radiográfica, tampoco de alucinar, ¿verdad? Segundo caso. La flecha negra nos señala una opacidad periférica en vidrio esmerilado en la base pulmonar izquierda. El resto del pulmón en la placa se ve normal. La tomografía de ese mismo paciente muestra más opacidades en vidrio esmerilado de distribución periférica y que comprometen los 5 lóbulos. En el primer caso, la radiografía es dudosa. Y en el segundo caso, se está infravalorando la extensión y el diagnóstico. La tomografía de tórax es un buen método de detección, pero no me confirma la enfermedad. El examen confirmatorio es el PCR. Se ha planteado el uso de la tomografía de tórax como apoyo para el diagnóstico. Pero cuando introducimos una herramienta diagnóstica tenemos que compararla con el gold estándar, es decir, el PCR. Cuando el test da positivo en un paciente enfermo, eso se le llama verdadero positivo. Si da negativo en un sano, se le llama verdadero negativo. Pero en algunas ocasiones el test se puede equivocar, dando positivo al estar sano, o ese se llama falso positivo, o da negativo en un paciente enfermo, un falso negativo. Para evaluar el rendimiento diagnóstico utilizamos parámetros de validación interna, como la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad se define como la capacidad de una prueba en clasificar correctamente a los enfermos. Esta columna detecta la enfermedad. La sensibilidad es importante
cuando es grave no diagnosticar la enfermedad, por ejemplo, una neoplasia maligna, una enfermedad contagiosa como el COVID-19 o cuando el pronóstico mejora mucho con el tratamiento precoz. El metaanálisis publicado en abril muestra una sensibilidad de la tomografía del 94%. La sensibilidad del PCR es del 89%. Sin embargo, estos valores pueden variar en algunas regiones dependiendo de la situación económica, política y social. Por ejemplo, en China, en los primeros meses de la enfermedad, el estudio con la cohorte más grande, 1014 pacientes, en pacientes que les hicieron tomografía y PCR, la sensibilidad de la tomografía fue del 97%, pero las tasas del PCR positivas iban del 30 al 60%, y eso es preocupante. El otro parámetro es la especificidad, definida como la capacidad de clasificar correctamente a los sanos, esta columna. Y la especificidad es importante porque me confirma el diagnóstico. La especificidad de la tomografía de tórax es baja, fíjese acá, 37%, debido a que sus hallazgos pueden ser encontrados en otras neumonías virales, como la influenza, el MERS, el H1N1, el virus sincitial respiratorio, el SARS tipo 1, etc. Pero estamos en pandemia y tenemos que hacer unidad clínica. La especificidad del PCR no está reportada acá porque teóricamente sería del 100%, pero no necesariamente. Para temas poblacionales o epidemiológicos, la sensibilidad y la especificidad influyen en la toma de decisiones. Sin embargo, ¿qué pasa si nos encontramos ante un caso particular? Por ejemplo, un familiar. Ahí necesitamos de parámetros de validación externa, como el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Si un paciente da positivo en el test, ¿cuál es la probabilidad de que esté realmente enfermo? Esta fila de acá. La probabilidad de estar enfermo, si el test da positivo, se conoce como valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo de la tomografía es bajo. Recuerden que esos hallazgos pueden verse en otras neumonías virales. No obstante, si el PCR me da positivo, la probabilidad de que mi paciente esté enfermo es muy alta. Miren, se acerca al 96%. Esto quiere decir que en una situación particular, por más que la tomografía me dé positiva, el diagnóstico debe ser confirmado con PCR. ¿Y qué pasa si el test da negativo? ¿Cuál es la probabilidad de estar sano? Esta columna, esta fila. Este parámetro se llama valor predictivo negativo. Es de mucha ayuda cuando individualizamos el manejo, porque si la tomografía y el PCR de mi paciente dan negativo, la probabilidad de que esté sano se aproxima al 100%, como pueden observar en estas cifras. En resumen, la sensibilidad es la capacidad de la prueba en clasificar correctamente a los enfermos. Detecta la enfermedad. Especificidad, me clasifica correctamente a los sanos y me confirma el diagnóstico. Los valores predictivo positivo y negativo determinan la probabilidad de que una persona esté enferma o sana si el test da positivo o negativo en forma respectiva. Hallazgo de imagen. Hay 4 parámetros importantes que tienen que tomar en cuenta. El primer parámetro es el patrón. Tenemos el vidrio esmerilado, definido como aquella opacidad borrosa que permite ver el parénquima, y la vasculatura, como el vidrio esmerilado de los baños, como en esta figurita de acá. El otro patrón es el crazy paving, definido como un vidrio esmerilado al que se le agrega un patrón reticular. Esa redecilla blanca es el intersticio interlobular edematoso que en un sano no se ve. Se parece a un pavimento de adoquines. Los adoquines son los lobulillos pulmonares secundarios, unidad básica funcional en una tomografía. El cemento que está entre los adoquines está representado por esa redecilla blanca que separa a los lobulillos. Esos poliedros que ustedes ven son los lobulillos pulmonares secundarios. El tercer patrón es el consolidativo, que es una opacidad densa, que no permite ver el parénquima ni los vasos. Puede tener broncograma aéreo, como en este ejemplo. Y se parece a una nube. El segundo parámetro que tienen que tomar en cuenta es la distribución. En COVID
predomina el patrón periférico, subpleural. Esto lo van a ver en la mayoría de pacientes con neumonía viral leve por COVID. En esta imagen, céntrense en el lóbulo inferior izquierdo y vean el patrón de vidrio esmerilado con distribución periférica subpleural adyacente a la pleura parietal. Esta región que vemos acá, pegada a la silueta cardíaca, es la língula pulmonar inferior. Esta opacidad en vidrio esmerilado que está pegado a esta línea es la cisura mayor. Por lo tanto, este patrón es periférico, porque recuerden que la cisura mayor indica el límite posterior de la língula pulmonar, la que separa la língula del lóbulo inferior. Por lo tanto, esta distribución es periférica adyacente a la cisura mayor. Esto es el lóbulo medio y aquí también podemos ver un patrón de vidrio esmerilado de distribución periférico subpleural adyacente a la pleura mediastínica. Y aquí también vemos un patrón de vidrio esmerilado periférico pero adyacente a la pleura parietal. En menor frecuencia también podemos encontrar la distribución central y la distribución difusa, sobre todo en casos complicados, como los pacientes COVID con SARS, síndrome respiratorio agudo severo. El tercer parámetro, en la mayoría de pacientes el compromiso es de los dos pulmones. Sí puede ser unilateral, pero esto es más típico de las neumonías bacterianas. Cuarto parámetro, puede afectar a los 5 lóbulos, pero el compromiso de los lóbulos inferiores es el más frecuente. En una radiografía de tórax vamos a ver todo lo que hemos venido hablando hasta acá. Con excepción de que en vez de ver los 3 patrones, solamente vamos a ver 2 de ellos. El vidrio esmerilado, que lo he colocado en azul, y el consolidativo en rojo. El crazy paving es un patrón de la tomografía de tórax. Indica compromiso parenquimal más edema del intersticio interlobulillar. El signo radiológico que puede sugerirnos edema del intersticio interlobulillar son las líneas de Kerley. Cuando quieran la clase de radiografía de tórax se los muestro. Ya discutimos el primer escenario clínico, el diagnóstico. Ahora hablemos del segundo, el seguimiento, que va de la mano con los cambios temporales. No está indicado el seguimiento de rutina por imágenes. Ahí sí me pongo bravo. Las sociedades americanas solo recomiendan imágenes de control si hay agravamiento de la condición clínica o si el tratamiento puede cambiar con los hallazgos. En diciembre y enero, cuando la enfermedad era nueva, se realizó este estudio en Wuhan, China, con la finalidad de saber cómo se comporta la enfermedad en la mayoría de pacientes. En horizontal, el eje del tiempo. En vertical, el eje de la gravedad de la enfermedad representada por el score CT, que representa la extensión, ojo, extensión de lesiones. Encontraron 4 fases. Las fases 1 y 2 son de temporalidad corta, 4 días cada uno de ellos, y muestran una rápida progresión de la enfermedad hasta llegar a la fase 3, el periodo de mayor extensión que está alrededor del día 10. Luego viene la fase 4 o recuperación, que es larga, lenta y progresiva. Todo esto ocurre aproximadamente en un mes. Este modelo matemático excluye dificultad respiratoria grave, necesidad de oxígeno, ventilación mecánica, saturaciones menores a 90, es decir, son pacientes con COVID con neumonía leve. En pacientes que desarrollan SARS o neumonías graves, probablemente la duración sea mayor y el comportamiento modelo matemático tal vez sea diferente, valdría la pena investigarlo, anímense. Los cambios temporales de la enfermedad involucran 2 parámetros. Patrón de imagen y la extensión. Hemos visto cómo varía la extensión representada por el CT score en el tiempo, pero los patrones también cambian. El primer patrón en aparecer en la fase 1 es el vidrio esmerilado. En la fase 2 hay mayor extensión y el patrón puede cambiar a crazy paving.
En la fase 3, la fase de mayor extensión de la enfermedad, la meseta de la curva, podemos encontrar el patrón consolidativo, asociado también a los otros dos patrones que ya les mostré. Al inicio de la fase 4, las consolidaciones disminuyen en extensión y pueden virar a crazy paving o vidrio esmerilado. Al final de la fase 4, la extensión es menor y encontramos nuevamente el vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado lo podemos encontrar al principio, durante y al final de la enfermedad. Por eso es que es el patrón más frecuente. Los CT score, porque hay varios, tienen la función de representar la extensión de la enfermedad, tal como lo muestra esta columna roja. A un rango de la extensión le vamos a asignar una puntuación, convirtiendo una variable cuantitativa continua en una variable cuantitativa discreta. Esto permite que modelos matemáticos como estos, representaciones estadísticas o curvas de enfermedad, sean más sencillas de interpretar. No tiene utilidad pronóstica precisa a menos que sea extensa. En conclusión, el CT score es un valor numérico que representa la extensión de la enfermedad. Es un parámetro anatómico topográfico. Por lo tanto, puede ser útil, 1, para establecer modelos matemáticos como una curva de enfermedad. 2, representaciones estadísticas como este gráfico de barras. O 3, ayudar a valorar objetivamente la respuesta de un tratamiento experimental en COVID. Llevemos los conceptos a la práctica con un caso clínico. Mujer de 35 años con COVID-19. En el día 1, fase 1, tenemos patrón de vidrio esmerilado comprometiendo más del 25% del lóbulo inferior derecho. Es decir, le asignaríamos un score de 3. El lóbulo inferior izquierdo tiene un foco en vidrio esmerilado que representa menos del 5% de dicho lóbulo, por lo tanto le damos un score de 1. Sumamos ambos scores y obtenemos un score total de 4. En ese mismo paciente, para el día 5, es decir, la fase 2, el patrón ha cambiado a crazy paving. La extensión basal derecha también aumentó. Ahora es mayor al 50% de ese lóbulo. Por lo tanto, le corresponde un score de 4. En la base izquierda, también hay aumento en la extensión. Ahora es mayor al 5%. Por lo tanto, le corresponde un score de 2. Y también ha cambiado el patrón. Ahora el score total suma 6. Estamos representando matemáticamente un aumento de la extensión de la enfermedad por el aumento del CT score. Día 11, fase 3, el patrón ha cambiado de crazy paving a consolidativo. Pero la extensión de las lesiones, fíjense o noten que es la misma. Por lo tanto, le corresponde el mismo CT score que el anterior. Recuerden, el CT score mide la extensión, es independiente del patrón. Aquí tenemos el mismo CT score, porque es la misma extensión, pero los patrones son diferentes. Aquí es crazy paving y aquí es consolidativo. Día 15, fase 4 o recuperación. La consolidación derecha ha cambiado a crazy paving, pero también ha disminuido la extensión. Ahora la extensión es menor al 25%, por lo tanto le correspondería un score de 2. La lesión de la base izquierda ha virado a vidrio esmerilado y ha disminuido notablemente en extensión y ahora le corresponde un score de 1 porque es menos del 5%. Recuerden, las dos primeras fases se caracterizan porque la enfermedad se extiende rápidamente en un corto periodo de tiempo. La fase 3 es el periodo de mayor extensión de la enfermedad alrededor del día 10. La fase 4 o recuperación es de temporalidad larga, lenta y progresiva.
Fase 1, vidrio esmerilado. Fase 2, Crazy Paving. Fase 3, consolidaciones. Fase 4, la consolidación vira a Crazy Paving y a vidrio esmerilado, o también disminuye la extensión de las consolidaciones. Día 4, final de la fase 1. El patrón de vidrio esmerilado en azul. Vemos un patrón de vidrio esmerilado en azul. Periférico en los lóbulos inferiores. Día 6, fase 2, hay mayor extensión del vidrio esmerilado y se agregan focos consolidativos en rojo. Comparen las dos primeras placas. Vean la amplitud pulmonar, cuenten los arcos costales y fíjense en el nivel de los hemidiafragmas. Significa que en el día 4 el paciente podía inhalar muy bien, pero el día 6 no puede inhalar apropiadamente, es decir, hay dificultad respiratoria. El día 11, fase 3, el vidrio esmerilado es más extenso, parece un pulmón sucio. Las consolidaciones son más grandes y el paciente está intubado. Gracias a la ventilación mecánica ahora hay mayor extensión pulmonar. A la derecha vemos la gráfica de la evolución de la enfermedad. Las fases 1 y 2 muestran una rápida extensión de la enfermedad hasta llegar a la fase 3, alrededor del día 10 en rojo. Luego viene la fase 4, que es lenta, progresiva y amplia, en verde. Varón de 29 años con COVID-19, día 1, fase 1, ausencia de lesiones, ¿no es cierto? A esto se le conoce como falso negativo. Día 4, final de la fase 1, aparecen pequeños focos en vidrio esmerilado. Día 6, fase 2, Día 6, fase 2, aparecen nuevas lesiones, pero también aparece un pequeño foco consolidativo. Día 11, fase 3, tenemos patrón consolidativo subpleural en ambas bases pulmonares, en banda. Hay también un aumento de la extensión de las lesiones. Día 18, fase 4, el patrón consolidativo ha disminuido notablemente en extensión y aparecen áreas en vidrio esmerilado. Mujer de 61 años con COVID-19, día 1, fase 1, patrón de vidrio esmerilado en el lóbulo inferior derecho. Día 4, final de la fase 1, a puertas de la fase 2, tenemos patrón de Crazy Paving en el lóbulo inferior derecho con mayor extensión y se agrega un foco en vidrio esmerilado en el lóbulo medio. Día 9, fase 3, patrón consolidativo con mayor extensión. Ahora hay compromiso del lóbulo medio, de la língula pulmonar inferior y de ambos lóbulos inferiores. Día 12, final de la fase 3, patrón consolidativo, pero con menos extensión. Día 16, fase 4, el patrón consolidativo ha disminuido notablemente y aparecen áreas en vidrio esmerilado. Estos hallazgos que estoy mostrando ahora en esta diapositiva, las adenopatías, la efusión pleural, los nódulos, el enfisema subcutáneo, las cavitaciones, el neumotórax, son hallazgos atípicos en COVID-19. Su presentación es rara, pero podemos encontrarla como complicaciones de la enfermedad, es decir, a la mitad o al final. Si los encontramos al debut de la enfermedad, debemos plantear otras posibilidades diagnósticas o alguna comorbilidad de por medio. En conclusión, la tomografía en COVID-19 tiene sensibilidad alta, pero especificidad baja. No es confirmatoria, por lo que debe complementarse con el PCR. La tomografía y el PCR tienen valores predictivos negativos altos. Esto me permite excluir la enfermedad en una situación particular si los resultados son negativos. Podemos utilizar los exámenes de imagen en dos escenarios clínicos: diagnóstico y seguimiento. El seguimiento no es de rutina, sino cuando el paciente empeora o cuando el manejo puede cambiar. Los patrones típicos en COVID-19 son estos tres: el vidrio esmerilado, Crazy Paving y consolidativo. Pero deben valorarse junto a otros parámetros como
la distribución periférica subpleural, el compromiso de ambos campos pulmonares y recuerden que frecuentemente afecta a las bases pulmonares. Estas referencias bibliográficas les serán de utilidad si desean profundizar en el tema. Vamos a desarrollar algunas preguntas con el fin de reforzar lo aprendido. La dinámica es la siguiente. Son 5 minutos por cada pregunta, distribuidos de la siguiente forma. Atentos. Disponen de 4 minutos para enviar sus respuestas y en el minuto que queda, desarrollaré el ejercicio para que ustedes sepan si acertaron o si hay algún concepto que deben corregir. El equipo técnico dirigido por el doctor Bedoya proyectará las preguntas y recopilará sus respuestas. Adelante, por favor. Doctor, muchas gracias. Entonces, vamos a presentar ahorita las diapositivas. Si puede dejar de compartir su pantalla, por favor. Sí, permíteme. Listo, doctor. Muy bien, chicos. Entonces, con el doctor Mendoza, una pequeña variante solamente. Doctor, hemos elegido de las 5 preguntas por cuestión de estandarización y de tiempo. Entonces, para estandarizar un poco el cuestionario, los alumnos van a tener sus 45 segundos para responder una pregunta y de ahí se comenta un poco la pregunta, ¿no? Y la respuesta, ¿no? Y vamos a ver en vivo los porcentajes, como usted ya debe haber visto. Y así procedemos con las 5 preguntas. Y no se olviden, chicos, de que sus respuestas están siendo registradas. Bueno, entonces la primera pregunta de las siguientes afirmaciones sobre el diagnóstico de imágenes en COVID-19 responda verdadero o falso. A Bien, ver, entonces vamos estos son a... los resultados. La pregunta que más marcaron los chicos fue la B. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Doctor Mendoza, si quiere Sí, comentar un poco. sí, gracias, gracias, doctor Bedoya. Miren, la respuesta correcta, como han acertado la mayoría de colegas, es la letra B. Vamos a comentar cada una de ellas. Voy a retirar esto un ratito, si me permiten. Ya. La sensibilidad es importante cuando es grave no diagnosticar la enfermedad. Por ejemplo, en una neoplasia maligna, una enfermedad contagiosa como el COVID, o cuando el pronóstico mejora mucho con el tratamiento precoz. Eso es verdadero, ¿verdad? La especificidad es un parámetro de validación interna, porque me confirma el diagnóstico de una prueba o de un test. La especificidad de la tomografía de tórax en COVID es alta, ese es falso, ¿verdad? Recuerden que es 37% según el metaanálisis. La sensibilidad de la tomografía de tórax en COVID-19 es alta, sí, 94% según el metaanálisis. Respuesta correcta, la B.
Muy bien, entonces proseguimos con la segunda pregunta. Un familiar nuestro con tos durante 2 días ha dado negativo a COVID-19 en el test de PCR de hisopado faríngeo. El último metaanálisis muestra los siguientes resultados sobre el rendimiento y diagnóstico del PCR. Sensibilidad 89%, valor predictivo positivo 96.4%, valor predictivo negativo 96.8%. En base a dichos resultados, responder verdadero o falso. Y ahora sí, chicos, ya pueden votar. ¿Qué te iba a decir? Listo, tenemos los resultados. En la mayoría, el 66% marcó la respuesta D. Verdadero, falso, falso, verdadero. Entonces, doctor Mendoza, un comentario, por favor, sobre la pregunta. La premisa menciona que el test PCR ha dado negativo. La primera pregunta dice, la probabilidad de que mi familiar esté sano es del 96,8%. La probabilidad de estar sano cuando el test ha dado negativo se conoce como valor predictivo negativo. Y acá vemos que el valor predictivo negativo es de 96,8%, por lo tanto es verdadero. La probabilidad de que mi familiar esté sano, ya lo dijimos, eso se llama valor predictivo negativo. Acá lo que estamos mostrando es el resultado del valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo se define como la probabilidad de estar enfermo si es que el test ha dado positivo. Esta alternativa sería falsa. La capacidad de la prueba en clasificar correctamente a los enfermos, este concepto es de la sensibilidad. La sensibilidad se define, es un parámetro de validación interna definida como la capacidad en clasificar a los enfermos. La sensibilidad es del 89%, por lo tanto, esta premisa es falsa. La capacidad de la prueba en clasificar correctamente a los enfermos, ya lo dijimos, esa es la sensibilidad. Y acá tenemos el 89%, que es lo que hemos reportado aquí en la pregunta. La respuesta correcta es la D. Muy bien, entonces seguimos con las preguntas. La pregunta 23. De las siguientes afirmaciones sobre el diagnóstico por imágenes en COVID-19. Responder verdadero o falso.
Muy bien, entonces en esta pregunta, la mayoría votó por la alternativa C, verdadero, falso, falso, verdadero, con un 82%. Bueno, le paso la voz al doctor Mendoza para que pueda comentar los resultados. Bien, primera alternativa. El patrón más frecuente en pacientes con neumonía leve es el vidrio esmerilado. Sí, ¿verdad? Lo podemos encontrar al principio, durante y al final de la historia de la enfermedad. El segundo. En la tomografía usualmente la distribución es central o difusa. No, la que predomina es la distribución periférica subpleural. Puede haber distribución central o difusa en menor frecuencia, sobre todo en casos de neumonías complicadas o SARS. Tercero, en la mayoría de casos suele afectar a un solo campo pulmonar, no, ¿verdad? Lo usual es que comprometa a ambos campos pulmonares. Sí puede afectar a un solo campo pulmonar, pero eso más lo vemos en las neumonías bacterianas. Cuarto, la mayor extensión de las lesiones pulmonares suele darse alrededor del día 10. Extensión, sí, ¿verdad? Alrededor del día 10. Esa es la fase 3 de la enfermedad. Respuesta correcta sería verdadero, falso, falso, verdadero. Muy bien, entonces vamos a continuar con las preguntas. La pregunta 24. De las siguientes afirmaciones sobre diagnóstico por imágenes en COVID-19, responder verdadero o falso. Muy bien, gracias. Entonces, la mayoría, 70% de ustedes, chicos, marcaron la alternativa A, falso, verdadero, falso, verdadero. Le doy la voz pase la voz al doctor Mendoza para que pueda comentar. Gracias, Marcelo. Primero, los CT Score corresponde a sistemas de puntuación cuyo valor depende del tipo de patrón. Eso es falso, porque hemos mencionado que es independiente del patrón. Segundo, los CT Score son variables numéricas continuas que indican la extensión de las lesiones. Eso es verdadero, ¿verdad? Son variables numéricas continuas, es decir, tienen una puntuación de 1, 2, 3, 4, 5 y cada uno de esos valores numéricos indica extensión y es independiente del patrón. Tercera premisa, la fase de recuperación, fase 4, es corta y rápida. Eso es falso, ¿verdad? Dijimos que es lenta, larga y progresiva. Cuarta, en la fase de mayor extensión de la enfermedad, fase 3, el patrón típico es el consolidativo. Eso es verdadero, ¿verdad? Respuesta correcta, la A. Bueno, chicos, entonces acá vamos ahora a la última pregunta. De las siguientes afirmaciones sobre diagnóstico por imágenes en COVID-19, responder verdadero o falso.
Sí, chicos, esta pregunta no tiene cuestionario por el poll de Zoom, entonces de frente vamos a darles unos 40 segundos para que piensen su alternativa y de ahí el doctor la va a comentar. Gracias. Muy bien, ya hemos dado unos cuantos segundos para que piensen sus respuestas. Doctor Mendoza, si puede por favor comentar la pregunta, gracias. Con gusto. Primera premisa. El neumotórax y el enfisema subcutáneo son hallazgos atípicos en COVID-19 que pueden aparecer como complicaciones de esta enfermedad. Eso es verdadero. Son hallazgos atípicos y pueden aparecer como complicaciones, ¿no? Si los viéramos al debut de la enfermedad, habría que plantear tal vez otras posibilidades o de repente alguna comorbilidad de por medio. Segundo, el patrón consolidativo se define como una opacidad de vidrio esmerilado asociado a engrosamiento septal interlobular. Esa definición corresponde al patrón de Gracie-Pavin. El patrón consolidativo se define como una opacidad densa que no permite ver ni la trama ni el parénquima y que podría estar asociado a broncograma aéreo. Tercera premisa. ¿Los lóbulos inferiores suelen ser los más afectados? Sí. En frecuencia suelen ser los más comprometidos y, bueno, también los más afectados. Cuarta, la distribución más frecuente de las lesiones suele ser periférica subpleural, correcto. Podría haber distribución central, podría haber también una distribución difusa, pero eso más lo vemos en menor frecuencia y en casos complicados. La alternativa sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. La D. Muchas gracias, doctor Mendoza, por su presentación. Vamos a dar un espacio, unos minutos, para si nos puede contestar alguna de las preguntas que han pedido los estudiantes. Un par de Sí, ellas. acá, muchas gracias, doctor Montes, muchas gracias, doctor Mendoza. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas de los alumnos para poder responderlas. La primera pregunta es, con respecto a que una prueba molecular dé negativa y la tomografía sea positiva debido a patrones característicos sugerentes de COVID-19, la siguiente opción a evaluar es volver a tomar una prueba molecular. Ya, como mencionábamos, todo va a depender de cómo estemos enfocando el caso o la situación. Para temas de población, cuando necesitamos tomar decisiones sobre temas epidemiológicos, ahí tenemos que utilizar parámetros de validación interna, como la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad de la tomografía es alta, pero su especificidad es baja, no me confirma la enfermedad. Por lo tanto, tendría yo que confirmarla con la prueba de PCR. Pero, ¿qué ocurre si yo quiero individualizar el caso? Porque se trata, pues, de alguien cercano a mí. Ahí tendría que utilizar yo parámetros de validación externa, como los valores predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Si el test del PCR me dice que el resultado es negativo, y yo me voy al valor predictivo negativo, la probabilidad de que ese paciente esté sano es altísima. Por lo tanto, ahí sería suficiente. Lo mismo con una tomografía. Si la tomografía me dice que me da negativa para el test, yo tendría que recurrir al valor predictivo negativo. Y el valor predictivo negativo de la tomografía también es altísimo. En ambos casos, en la tomografía y en el PCR, se aproximan incluso al 100%. Por lo tanto, la probabilidad de que estén sanos dando negativo para ambos métodos es muy alta. Muy bien, gracias, doctor. La segunda pregunta es, ¿existe necesariamente una correlación directa entre signos respiratorios y los patrones y extensión en una tomografía? ¿O es posible tener dichos patrones en ausencia de sintomatología respiratoria? Eso es interesante, Marcelo. Mira, recordarán ustedes
un caso que sonó bastante en las noticias, sobre el crucero Diamond Princess en Japón. Ese crucero estuvo en cuarentena y a estos pacientes que estaban en cuarentena se les realizó a todos la prueba confirmatoria del PCR. A estos pacientes, quienes se confirmó la enfermedad, representaban un grupo grueso de todos los pacientes que estaban en cuarentena. Aproximadamente el 80% de estos pacientes dio positivo al PCR y eran asintomáticos. De estos pacientes asintomáticos se les realizaron tomografías y en el 56% de estos pacientes asintomáticos se encontró signos de neumonía viral. Eran pacientes que no manifestaban ningún tipo de signos ni síntomas, pero tú veías las tomografías y se veían compromisos extensos. Y se veían todos los patrones: vidrio esmerilado, Crazy Paving, consolidativo, y el paciente normal. Incluso hubo casos presentados de gente que tenía más de 50 años, de este grupo de asintomáticos. No, por alguna razón idiosincrática, a veces no hay correlación entre los hallazgos tomográficos y la clínica del paciente. Y esto lo pueden ver en muchas situaciones clínicas. ¿Cuántas veces ustedes no han visto un paciente con pancreatitis de repente necrotizante y el paciente está normal? No tiene dolor, satura bien, pero su páncreas ya no existe. Y así podríamos seguir enumerando ejemplos. A veces no existe una correlación entre lo que el paciente tiene por dentro y lo que está manifestando por fuera. Gracias, doctor Mendoza. Me quisiera sumar Gracias. a una pregunta última de un alumno que se refiere a la utilidad de la ecografía. ¿Alguna utilidad de tener un ecógrafo a la mano en esta pandemia de COVID que usted nos pueda referir? Ah, ya. Sí, miren. Esto sobre todo se ha diseñado o está orientado para personas que están allí directamente en contacto con el paciente, no necesariamente para el personal radiólogo. Es sobre todo para el personal que está allí monitorizando, por ejemplo, los intensivistas. Pero tomen en cuenta que los hallazgos de esta ecografía van a estar supeditados a la superficie pulmonar. La profundidad que me da un traductor plano es muy baja. Ustedes van a poder evaluar la superficie pulmonar, pero se van a quedar cortos al momento de evaluar las regiones centrales o las regiones que están un poquito más pegadas hacia el ilio, porque la profundidad no les va a dar. Existen signos ecográficos que son muy útiles, pero probablemente va a haber un tema de infravaloración de la extensión de la enfermedad. Por otro lado, existen otros riesgos. Las sociedades americanas no están recomendando que este tipo de controles sea rutinario. Bueno, en realidad ningún tipo de control por imágenes debería ser rutinario, solamente cuando existe un cambio en la evolución de este paciente. Ahí me cae por pedir tantas placas, ¿no, doctor Mendoza? Bueno, tenemos seguimiento diario. Muchas gracias, doctor Víctor Mendoza. Realmente ha sido un placer tenerlo con nosotros en el curso. Estoy seguro que los estudiantes han disfrutado mucho de su ponencia tan clara y bien presentada. Y esperamos tenerlo por Cayetano más seguido, o al menos virtual en los próximos meses. Muchas gracias. Con gusto, Martín, claro. Muchas gracias. Martín, Marcelo, ¿me permiten unas palabras? Claro que Sí, sí. por supuesto, doctor. Sí, quería decirle al público asistente que ha sido un gusto acompañarlos. Quiero felicitar a los médicos internos y externos de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Soy un trujillano que siente admiración y respeto por su Facultad de Medicina. Colegas médicos, les deseo éxitos en su carrera profesional. Gracias a ustedes por su presencia. Un abrazo y que Dios me los bendiga. Muchas gracias, doctor Mendoza, por estas palabras de apoyo y de aliento. Muy bien, entonces, ahora chicos, para continuar con el programa de hoy, vamos a tener la